Continuamos haciendo ronda política con los partidos con representación en el Parlamento Regional para analizar el Plan Reactiva Canarias aprobado en Consejo de Gobierno la semana pasada. Este martes contamos con la presencia del portavoz del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Corbelo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, hablamos de 7 ejes que fundamentan este Plan Reactiva Canarias. Vamos a ir detallando cada uno de ellos, así que también vamos a hacerlo de una forma breve para que la gente también lo comprenda, señor Corbelo. Y uno de esos puntos en los que se sustenta este Plan Reactiva tiene que ver con esa conservación de los servicios públicos esenciales, precisamente donde radican medidas que son necesarias para priorizar la protección de la población. Y ahí podemos, por ejemplo, hablar de lo necesario que es la vivienda, la educación, la dependencia, los suministros básicos, señor Corbelo. Sí, efectivamente. Yo creo que para que los ciudadanos canarios lo entiendan, el 73% del presupuesto autonómico de este año, por ejemplo, lo consumen ese sector, es decir, los servicios públicos esenciales. Consume el 73% de 8.066 millones de euros, que es el presupuesto autonómico no financiero. De ahí la preocupación del Gobierno en su conjunto y del consejero de Hacienda para que ayer lograra acuerdos con el Estado en esa conferencia de presidentes con la ministra de Hacienda, de consejeros y consejeras de Hacienda de las autonomías, de tal forma que logró no solo la posibilidad de endeudamiento de ese techo de gasto del 2,2%, que suponen una posibilidad de deuda, de emisión de deuda en favor de la comunidad autónoma de favor de 1.000 millones, sino que además logró que la financiación autonómica, que es importante para atender los servicios esenciales, lograra también que el próximo año haya al menos una cantidad similar como la que hubo este año de incremento del orden de 600 millones de euros. Por tanto, el disponer de los recursos es la pieza clave para elaborar los presupuestos y para atender los servicios esenciales. La sanidad y la educación, en los que se han contratado del orden de 7.000 profesionales ya este año, no va a tener ninguna merma, todo lo contrario, es una ocupación preferente del Gobierno, del mismo modo que lo va a ser la vivienda y otras inversiones en sectores productivos como el turismo, la agricultura, la ganadería y pesca o inclusive las energías renovables. Por tanto, el sector de los servicios esenciales es una atención preferente del Gobierno, independientemente de la atención a los más vulnerables, al desempleo y también, lógicamente, a la reactivación económica, sin descuidar la posibilidad de prórroga de los ERTE y las ayudas vinculadas a los empresarios, como son los fondos ICO. A todo esto hay que sumar algo muy importante, fue lo que ayer tratamos en la Comisión de Cabildos del Parlamento, que es el parecer acerca de la aprobación del contenido del Decreto Ley 15/2020 de 10 de septiembre, por el que se toman medidas para simplificar la administración pública. La administración hoy no responde adecuadamente ni con agilidad, tiene múltiples barreras y cuellos de botellas que hay que resolver. Por eso, como vamos a tener un plan de reactivación en los distintos sectores económicos, hay que simplificar la administración. Ya el Gobierno de España y su presidente anunció también que llevará un Real Decreto Ley al Congreso de los Diputados para simplificar la administración y posibilitar que los trámites se resuelvan antes. No es razonable que un ciudadano esté pendiente de una licencia de obra menor y que el ayuntamiento no se la dé, porque tiene que otorgarle el título habilitante, que es la autorización administrativa. Pues ahora, con la simplificación, bastará una comunicación previa al ayuntamiento de que se va a hacer si es que cumple con el planeamiento. En definitiva, lo que se pretende es agilizar la administración, resolver la inversión con transparencia, gastar los fondos que en este momento va a disponer la comunidad autónoma de ese fondo de reactivación social y económica, y lógicamente hay que hacerlo con agilidad y pensando también en cambiar el modelo productivo para el futuro próximo, porque no podemos estar dependiendo siempre del exterior y prácticamente en todo. Ahora dependemos mucho del exterior porque el turismo prácticamente ha caído a su nivel cero como consecuencia de la pandemia y del coronavirus, pero yo estoy completamente seguro que poco a poco, con el nivel que estamos adquiriendo ya de merma de esos contagios y ganando en el nivel epidemiológico, podemos recuperar el futuro con la cooperación de todos.
Señor Curbelo, vamos a centrarnos en los colectivos vulnerables. Hemos hablado estos días mucho de las ayudas, todas esas ayudas que el Gobierno ha aglutinado, pero también en esos colectivos vulnerables se encuentran otras personas, como las víctimas de violencia de género o los integrantes del tercer sector. Para ellos también es muy importante esa previsión de fondos, ¿no? ¿Qué duda cabe? Hay que tener en cuenta que una de las secuelas que deja esta crisis económica es precisamente empobrecer más a la sociedad en general, y lógicamente aquellos que tenían más dificultades se van a sentir desamparados. De ahí que el ingreso mínimo vital, la renta canaria de inserción y la cooperación del Gobierno autonómico con ayuntamientos y cabildos tengan unos servicios sociales potentes para atender a las víctimas de violencia de género, pero también para atender a aquellas personas más vulnerables que no tienen un empleo y que tienen necesidades básicas. Yo he dicho en alguna ocasión, lo he comentado con el propio presidente del Gobierno, que los servicios sociales en los ámbitos municipales han de disponer de medios para atender adecuadamente a las familias que cuando llegan a principio de mes no tienen empleos, pero tampoco tienen en la despensa nada para el sustento de su día a día. Pues ahí tenemos que estar de una forma clara y de una forma contundente. De ahí la necesidad que también tiene el Gobierno de España de resolver los problemas de aquellos ayuntamientos que no tienen ni superávit ni remanente ni hay posibilidad de endeudamiento. Entonces el Gobierno ha de crear un fondo de rescate para atenderlos a ellos y para que ellos atiendan a los más vulnerables, que serán muchos, porque esta crisis económica traerá consecuencias sociales sin precedentes. Yo creo que aquí es donde la oposición tiene que tener gestos de ayuda, de cooperación, de unidad con los que toman decisiones para aprobar los presupuestos generales del Estado y contemplar las especificidades canarias, para aprobar los presupuestos canarios y contemplar las necesidades directas de los canarios, y también para crear fondos de reactivación que lógicamente atiendan a los más vulnerables, que son los que peor lo pasan. Bueno, y usted nombraba el empleo, también los ERTEs y cómo los ERTEs han servido de salvaguarda, pero habrá que seguir trabajando, señor Curbelo, minimizar esa destrucción de empleo vital, también garantizar esos 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo para Canarias, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que si no hay salud, no hay economía. Y para reactivar la economía tenemos que bajar el nivel epidemiológico, y a partir de ahí estaremos en condiciones de trabajar por el empleo, que no es fácil. Hay que tener en cuenta que los ERTEs en nuestra comunidad autónoma solo suponen vincular a 83.500 trabajadores, no es poca cosa. Es verdad que están prorrogados hasta el 31 de enero, pero tenemos que ser conscientes que esta es una realidad que no solo nos afecta a nosotros, sino que afectan al conjunto de todos los países del mundo. Es una pandemia global y general. Nosotros hemos de hacer esfuerzos para que la reactivación económica venga de los países que han emitido siempre turistas para esta tierra, como son Alemania, como son Reino Unido y también los países nórdicos. En ese camino tenemos que emplearnos y tenemos que recuperar esa economía especialmente vinculada a este sector, pero también a otros, como la digitalización y la lucha contra los efectos del cambio climático, que los tenemos ahí. En este momento no sabemos si va a llover, pero sin embargo sí sabemos que la sequía nos está afectando duramente. Por tanto, esta es una tarea colectiva. Si nosotros somos conscientes de que es una tarea colectiva y además aplicamos la teoría y la llevamos a la práctica, seguro que nos irá mejor. Lo que no pueden ver son los ciudadanos en este momento, donde tenemos que sumar todos para recuperar la salud de la gente, que prioricemos siempre las estrategias políticas y las cuestiones partidarias, que en definitiva no van a resolver ningún problema a los ciudadanos. Por eso sumemos que todos vamos a vencer este virus, que es una pandemia increíble, que ha llevado a la economía a unos niveles que no tiene precedentes en la historia de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, y desde luego cooperando todos saldremos mejor. Bueno, en esa readaptación a la que usted se refería de sectores, por ejemplo, como el turismo, tan importante, entra en juego también la adaptación y el cambio climático, la sostenibilidad, ¿no? Una adaptación que va más en esa línea de adaptarse a esa lucha contra el cambio climático, que también ha sido uno de los pilares de este gobierno, ¿no?
Indudablemente, hay que tener en cuenta que Canarias es una comunidad autónoma que tiene una gran dependencia, ahora mucho más del turismo, pero también de las energías renovables. Hay que tener en cuenta que el consumo dependiente de derivados del petróleo y de combustibles fósiles, el consumo en Canarias es del 90%, no es razonable. Ahora tenemos que creernos de verdad que tenemos que apostar por las energías renovables para evitar esa lucha que tenemos día a día contra los efectos del cambio climático, y lógicamente no es razonable que teniendo viento, teniendo sol, teniendo olas de mar, en fin, tenemos que apostar por ello de verdad. Y yo creo que en un momento de dificultades, cuando tenemos un fondo para la reactivación económica que presentó y aprobó ya el Consejo de Gobierno, es de 5.725 millones de euros, a los que hay que sumar los recursos del Estado, hay que orientarlos en esa dirección. También en la diversificación económica, en la lucha contra los efectos que nos hacen daño y que están impidiendo nuestra sostenibilidad y que nos llevan al caos. Hay que trabajar mucho en el agua. En la isla de La Gomera nunca habíamos tenido tantos problemas de agua y tenemos que acudir a la desalación. Por eso hemos pedido algunas depuradoras. El agua es un asunto muy importante para tomar en consideración la reutilización de aguas residuales. En fin, hay un amplio abanico de posibilidades y de acciones que tenemos que llevar a cabo, que todas ellas vienen reflejadas en ese pacto Reactiva, que es un pacto para la recuperación económica y social, donde el Gobierno no solo ha de cooperar con los sectores empresariales, sindicales y la sociedad en general, sino especialmente también con cabildos y ayuntamientos. Pues Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, gracias por habernos acompañado un día más aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días. Muchísimas gracias y también un fuerte abrazo para todos los ciudadanos canarios.